Buenas noches, profesor. Podemos iniciar. Jóvenes, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Pueden escucharme, por favor? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Un momentito. Voy a hacer la respectiva captura de pantalla. Ahora sí, vamos a prender la cámara y tomar la respectiva captura de pantalla. Jóvenes, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar la sesión de hoy, semana número 6, con un tema bastante interesante. Sonrían, por favor. Vamos a tomar la respectiva captura de pantalla. A ver, peínense. Ups. Listo. Me salió la fecha, me piden que salga. Ok. Continuamos. A ver, durante las sesiones anteriores hemos estado viendo diferentes temas con respecto al tema económico, todo el proceso económico. Vimos que el proceso económico tiene diferentes etapas. La etapa principal y la forma más sencilla de determinar el proceso económico es que es un proceso mediante el cual se produce, las empresas, las industrias producen gran cantidad de bienes y servicios ¿para qué? Para que sean consumidas por todos nosotros. Y de esta manera se produce el proceso de producción, consumo, producción, consumo, producción, consumo, que hace que el circuito económico empiece a caminar, empiece a crecer. Mayor producción, mayor consumo, la economía empieza a crecer. Este proceso económico tan sencillo no tiene diferentes etapas, no solamente esas dos. Las otras etapas que hemos visto son producción, circulación, distribución, consumo e inversión. Hemos hablado en extenso durante las sesiones anteriores de todo lo referente al proceso de producción, de que la producción de bienes y servicios no es algo que se hace de manera sencilla, no es que se me ocurre producir un bien, voy a producir estos marcadores y ya están los marcadores en el mercado, no. Tengo que combinar diferentes factores de producción. Hemos hablado de los factores de producción y hemos investigado y analizado bastante de ellos. La señal está que se entrecorta, voy a cortar la cámara. ¿Pueden escucharme? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ok. Ya. Está que se entrecorta la cámara. Lamentablemente. Ya, perfecto. Voy a cortar la cámara para mejorar la comunicación. Entonces, nos toca ver en esta sesión todo lo referente al proceso de circulación. El proceso de circulación es un proceso bastante interesante que nos indica lo siguiente. A ver, la fase del proceso de circulación. ¿Qué pasa? ¿Por qué se corta tan rápido? A ver, jóvenes, un momentito, parece que no está avanzando los PPTs. ¿Pueden ver? ¿Por qué están ahí? Ahí está. No sé cuál es el error aquí. Un momentito, por favor, jóvenes. Voy a volver a cargar. Hay ciertos errores de conexión.
Ok, continuamos. Espero que ahora sí puedan verlo bien. Continuamos. Dijimos que el proceso de circulación es parte del proceso económico. La etapa de circulación es una etapa interesante porque, si bien es cierto, las empresas producen bienes y servicios, ninguno de ustedes, cuando compra los bienes y servicios respectivos, va directamente a la industria o la fábrica a comprar esos bienes o servicios. Si a alguno de ustedes actualmente se les antoja un chocolate por el frío, ninguno de ustedes ha ido directamente a la Avenida Venezuela, a la fábrica de Donofrio, a comprar ese chocolate, o alguno ha hecho eso. Que usted haya entendido, ninguno lo ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las industrias, las fábricas, trasladan esos bienes y servicios hacia el consumidor final a través del proceso de circulación. El proceso de circulación es la fase del proceso económico en la que se realiza el traslado y el intercambio de los bienes y servicios a los consumidores finales. ¿Ok? ¿Y a través de quién los traslada? A través del mercado. ¿Ok? Las industrias producen bienes y servicios. Estas empresas que producen bienes y servicios, para llevar esos productos hacia el consumidor final, lo trasladan a través del mercado. En el mercado se encuentran todos nosotros, todos los consumidores que consumimos esos bienes y servicios y realizamos el intercambio, la compra, la negociación final, y esa negociación final lleva consigo la compra y el traslado de esos bienes hacia nuestros hogares y el consumo de esos bienes. Entonces, ¿qué otros elementos participan de este proceso de circulación? Hay diferentes elementos que participan de este proceso de circulación. Así como en la producción hay factores productivos, elementos que son establecidos como factores productivos, en la circulación también. Hay diferentes elementos que participan del proceso de circulación, como cuáles: los medios de transporte, los mercados, los comerciantes, el sistema de pesas y medidas y el dinero. Entre ellos, por ejemplo, los comerciantes vienen a ser los intermediarios, personas naturales o jurídicas que se dedican a la compra y venta de mercancías o al comercio de estas, entre los que tenemos, que ya hemos visto, los mayoristas, los minoristas, los comisionistas, especuladores, etcétera, etcétera. Los mercados, que no vienen a otra cosa que el lugar donde se realiza el intercambio, y los medios de transporte utilizados para desplazar los bienes y servicios y factores productivos. Estos elementos son muy importantes y cada uno es vital para que este proceso de circulación funcione. Por ejemplo, los medios de transporte. No todos los bienes y servicios que se producen en las industrias en el Perú los tenemos al alcance de la mano. Por ejemplo, un ejemplo muy claro de la importancia de esto es que en Lima, por ejemplo, ciudad capital, donde habita más de 10 millones de personas, no es autogestionario, no se autoabastece. Todo el consumo que se realiza en la ciudad de Lima no lo produce Lima. Por ejemplo, la mayoría de alimentos viene de las grandes provincias del Perú, del centro, del norte o del sur. Y es aquí donde el proceso de circulación cobra una vital importancia. ¿Qué ocurriría si no hubieran los medios de transporte, los medios de circulación, carreteras a la mano disponibles para abastecer de bienes y servicios a la ciudad de Lima? Se generaría un problema. ¿Qué creen ustedes? ¿Podría sobrevivir Lima sin el abastecimiento de bienes y servicios? Si no se han dado cuenta, si no se han percatado, Lima tiene una característica muy particular. Lima es prácticamente una isla. Sí, una isla. ¿Por qué? Porque tiene solo 4 puntos de entrada y salida de la capital. Si tú quieres salir de Lima por el norte, agarras la carretera Panamericana Norte. Si tú quieres salir de Lima por el sur, agarras la Panamericana Sur. Si ustedes quieren salir de Lima por el centro, agarran la carretera central. Y si quieren salir de Lima por el oeste, agarran el Océano Pacífico. Entonces, solo hay esos puntos de entrada y salida. Es prácticamente una isla. ¿Qué ocurriría y qué ocurre generalmente? Y lo van a ver en verano, en unos meses, cuando haya huaicos que bloquean la carretera central. Se paraliza el proceso de circulación. Dejan de ingresar bienes y servicios a Lima.
¿Y qué ocurre generalmente en esos casos? ¿Qué pasa con el consumo en Lima? ¿Se ve afectado? ¿Hay alguna consecuencia? ¿No pasa nada porque Lima se autoabastece? ¿Qué ocurre? Jóvenes, parte de su análisis, ¿se han dado cuenta qué ocurre? No, ni cuenta se han dado. ¿Suben los precios a consecuencia de qué? Viviana. Obviamente suben los precios, pero a consecuencia de la escasez de productos, bienes y servicios. Es por ello que una de las pocas cosas que funciona bien en la capital, en el Perú, es justamente el sistema de liberación de las carreteras. Observen, si no se han dado cuenta, que cuando hay un bloqueo de carreteras debido a huaicos en la carretera central, inmediatamente sale la maquinaria del ejército, la maquinaria estatal, y libera la carretera en 1, máximo 2 días. Es más, lo normal es en horas que liberen la carretera. Ni siquiera se demoran días, horas. Ya quisiéramos que todos los sistemas de transporte o de construcción de carreteras fueran tan eficientes como ese en la capital. En los distritos, por ejemplo, de Lima, hacen un hueco y te demora 3 meses en parcharlo. Aquí no, es inmediato. Prácticamente tienen una eficiencia al 100%. En horas liberan las carreteras. ¿Por qué? Porque Lima no se puede quedar desabastecida. Lima no se puede quedar sin stock. Es aquí donde vemos la importancia de la circulación como elemento económico dentro de la capital y dentro del país. ¿Ok? Entonces, la circulación tiene también diferentes agentes económicos que hacen que esto funcione de esta manera. ¿Cuáles son? Los hogares, las empresas, el gobierno y el resto del mundo. Cuando hablamos de agentes económicos, estamos hablando de todos los actores o participantes de la economía con capacidad de tomar decisiones en la solución de problemas económicos fundamentales. ¿Qué quiere decir esto? Que estos agentes económicos son los que deciden qué bienes se deben producir, cómo se deben producir o para quién debemos producirlos. Entonces, ¿los hogares tienen poder de decisión sobre lo que se va a producir o no? Por supuesto, los hogares son los consumidores, todos nosotros somos los consumidores. Nosotros decidimos qué consumir, cuánto consumir y cómo se debe consumir esos bienes. Igual las empresas que toman en cuenta las necesidades de todos los hogares, producen los bienes y servicios que necesita la población. El gobierno es un agente importante. ¿Qué creen ustedes? ¿Será o no? Por supuesto, da las normas, las pautas, las condiciones necesarias para realizar los procesos de producción. Y el resto del mundo. ¿Qué tiene que ver el resto del mundo con un consumo local, dirán ustedes? Lamentablemente, en el Perú y en muchas realidades no nos autoabastecemos, no somos autogestionarios de nuestras propias necesidades. Entonces, ¿qué necesitamos? Importar esos bienes de industrias que producen mayor cantidad de esos bienes que nosotros. De igual manera, exportamos, enviamos al extranjero bienes y servicios que son originarios de acá, únicos acá y que los necesita en otros lugares. Entonces, el resto del mundo es un agente económico tanto para el consumo como para la producción en el país. ¿Ok? Entonces, esto nos lleva a establecer y a tener en cuenta y tener en claro un circuito o un flujo circular de la economía. Este flujo circular de la economía que estamos viendo aquí es lo ideal, es cómo tienen que establecerse los procesos económicos. Aquí vamos a entrar en un detalle extenso en un momento, pero quiero que lo vayan conociendo y manejando. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Dentro de este proceso, de este flujo circular de la economía que vemos ahí, hay diferentes actores. A ver, ¿qué es el flujo circular de la economía? Para empezar, es un modelo que muestra el proceso de traslado o circulación de bienes y servicios que se da entre los agentes económicos y se ejecuta mediante el mecanismo de mercado. Y además es aquel flujo que integra a la producción y al consumo. Entonces, este flujo circular de la economía
se da y se establece de esa manera mediante un modelo de mercado, un mecanismo de mercado. Tanto que se habla del mecanismo del libre mercado, es un flujo que se da en función a eso. ¿Ok? La teoría económica utiliza este modelo para entender cómo actúan las tres unidades económicas básicas, es decir, qué rol tienen las familias, las empresas y el Estado dentro de todo este proceso. Y se supone que todo lo que es producido por las empresas debe ser consumido por las familias. Y las relaciones se simbolizan mediante diferentes líneas que las conectan una a una. Entonces, ¿qué integra este flujo económico? Integra dos puntos importantes. El primero, los polos económicos, y el segundo, los flujos económicos. ¿Qué son los polos económicos? Son agentes económicos a través de los cuales se sitúan cada uno a los extremos del flujo y a través de los cuales circula o atraviesa todo lo que se produce en el país. Por ejemplo, tenemos dos polos económicos importantes que son las unidades de consumo o las familias, los hogares que consumen los bienes y servicios, y las unidades de producción o empresas, las que producen bienes y servicios. A uno lo vamos a llamar polo A, las empresas, y a otro lo vamos a llamar polo B, las familias. Cuando hablamos de las empresas son todas aquellas que producen bienes y servicios y las familias son las que consumen esos bienes y servicios. Entonces, estas son las unidades económicas que dan origen a la circulación. Yo produzco, tú consumes, ¿ok? Pero a través de esos polos, del polo A al polo B, a través de las empresas y a través de las familias, circulan flujos económicos, que son todos los elementos que circulan entre los polos. Esos flujos económicos que están circulando entre los polos tienen dos denominaciones. Uno es flujo nominal, que es todo el dinero, todo el flujo monetario que circula, y otro es flujo real o físico, que son todos los bienes y servicios, productos que circulan a través de esos polos. Entonces, para que quede claro, el flujo circular de la economía está manejado de esta manera. Polo A, empresas, polo B, consumidores. Todo lo que producen las empresas, chocolates, alimentos, vestidos, zapatillas, materias primas, insumos, todo lo que producen las empresas y venden las empresas, como ya vimos, no lo venden directamente al consumidor. Nadie acá ha ido directamente a la empresa a comprar un chocolate, no. ¿Dónde lo llevan? ¿Dónde lo trasladan? Lo trasladan al mercado de bienes y servicios. ¿Ok? En el mercado de bienes y servicios, al mercado de bienes y servicios son trasladados todos los bienes que producen las empresas. En el mercado de bienes y servicios, las empresas venden esos productos y los consumidores, los hogares del Perú, se acercan ahí y compran esos bienes y servicios. ¿Ok? Las empresas trasladan los bienes y servicios al mercado de bienes y servicios, ahí se acercan los compradores y negocian y compran los bienes y servicios. ¿Ok? Entonces, a la hora de comprar los bienes y servicios, se establece un flujo real o un flujo monetario, nominal. ¿Cuál es el flujo nominal? El precio que pagan los consumidores, por los bienes y servicios que están adquiriendo. Y una vez que pagan ese dinero, ese flujo monetario, se llevan los bienes y servicios. O sea que ahí hay un intercambio, flujo nominal por flujo real. Yo te doy el dinero y tú me das el bien y el servicio. De igual manera, las empresas llevan el flujo real, llevan los bienes y servicios al mercado, estos son comprados y las empresas se llevan los ingresos, las ganancias. Hay un flujo nominal y hay un flujo real. Flujo nominal o económico, flujo real o físico. Hasta aquí es cómo funciona la economía. Es lo que vemos generalmente de cómo funciona la economía. Podríamos decir que es el 50% del circuito, es el 50% del proceso. Pero no es todo el proceso. Aquí no acaba, aquí no termina el proceso.
es solo la punta del iceberg. ¿Qué continúa aquí? Los hogares también son proveedores de factores de producción. ¿Qué quiere decir eso? Para que las empresas produzcan bienes y servicios, ya dijimos que necesitan factores de producción. Las empresas solas, con la sola idea de producir un bien o un servicio, no lo hacen. Entonces necesitan factores de producción. ¿Y dónde consiguen los factores de producción las empresas? En este caso, de los hogares. ¿Qué factores de producción consiguen de los hogares? La mano de obra, el trabajo, la infraestructura, el capital. Eso lo consiguen de los hogares. Entonces, eso los hogares lo envían al mercado de factores de producción, en donde las empresas adquieren ahí, compran ahí esos factores de producción y lo llevan a sus industrias, a sus empresas. ¿Para qué? Para que a través de esos factores de producción produzcan los bienes finales. ¿A cambio de qué? A cambio de un salario, un factor monetario, obviamente, un flujo monetario, salario, alquileres o rentas, y eso genera un ingreso, una renta para los hogares, los consumidores. ¿Qué ocurre con esto? De esta manera, los consumidores, los hogares, las familias tienen el dinero suficiente para seguir el circuito económico. El consumidor, con esa renta, puede comprar más bienes y servicios y de esa manera las industrias pueden generar ingresos y ganancias y pueden pagar los salarios y alquileres de la mano de obra e infraestructura. Es un circuito, como ven, que no se puede detener. De esta manera funciona y camina la economía. Entonces, estudiar la economía significa estudiar en detalle cada uno de los componentes de este flujo. Este campo de estudio es propio de la microeconomía y permite conocer las razones del comportamiento de las familias como consumidoras y de las empresas como productoras en los mercados de factores y bienes y servicios. Esto es un análisis importante, es un análisis que tienen que tener en claro todos los encargados de economía en los países. ¿Por qué? Basta que haya un problema en alguna parte de este flujo para que lamentablemente este circuito se corte y empiecen a generarse problemas en la economía. Por ejemplo, imagínense que aquí, en esta parte aquí que estoy señalando, haya un problema, un bloqueo, y no puedan llegar los bienes y servicios a los mercados. Ya lo expliqué hace un momento, imagínense que se generó un huaico, un bloqueo de carreteras. No llegan los bienes y servicios de las empresas al mercado, a la ciudad de Lima. ¿Va a haber un problema económico? Por supuesto, ya lo mencionaron hace un momento. Va a haber escasez y va a haber una subida de precios. ¿Y eso qué va a generar? Que haya inestabilidad económica. ¿Ok? Imagínense que, por otro lado, en esta parte hay un bloqueo. En esta parte de acá hay un resquebrajamiento, hay un impedimento. De repente, de pronto no está llegando la renta, no están llegando las ganancias hacia los hogares del país. Lo que ha ocurrido, para que pandemia, por ejemplo, las empresas no están contratando y no hay ingresos, no hay flujo de ingresos hacia los hogares. ¿Qué ocurrió? Cayó el consumo, cayó la producción, la economía se desaceleró. Estamos en un problema de pérdida de crecimiento, empiezan a subir los precios, empieza a generarse inflación, algo como lo que está ocurriendo y está ocurriendo en la actualidad. Entonces, cualquier ruptura o cualquier bloqueo en alguna parte de este flujo va a generar un problema en la economía. Puede ser en cualquiera, o puede ser acá. Las empresas empiezan a cerrar, no están contratando factores de producción, no están contratando personal, no tienen dinero para pagar, ¿qué está generándose? Un cortocircuito. ¿Ok? El Estado o los gobiernos o los encargados de economía en los gobiernos en la sociedad tienen que estar preparados para buscar y tener soluciones inmediatas para que este flujo y este circuito no se corte, siga en continuo movimiento, porque eso va a llevar a un crecimiento y un adecuado manejo en la economía de los países. ¿Ok? Es por eso la importancia de conocer al detalle cada uno de los factores que intervienen dentro de este proceso o este flujo económico.
Ok. El otro punto que nos toca ver ahora es el punto que indica el presupuesto familiar. A ver, ¿por qué este punto es tan importante en economía? Este no es un tema contable, la economía familiar es importante. A ver, esto tiene que ver con el tema de circulación, por supuesto, porque tiene que ver con el punto de los consumidores. A ver, el tema de los consumidores y el tema de los ingresos que se generan para consumir bienes y servicios. En este punto tenemos que ser claros. Para que la economía funcione, no solo tiene que producirse bienes y servicios, tiene que consumirse esos bienes y servicios. ¿Quiénes consumen los bienes y servicios? Tengamos claro, somos todos nosotros. Los hogares son las unidades de consumo básicas. En economía no se analiza el consumo individual, se analiza el consumo de hogares. Por eso que los estudios, el INEI y todo te dan el consumo de los hogares, te hablan de la canasta familiar básica, no te hablan del consumo unitario de las personas, no, te hablan de canastas familiares básicas. Entonces, este punto es importante, el presupuesto familiar. ¿Y qué establece el presupuesto familiar? ¿Qué nos dice el presupuesto familiar? ¿Cuál es la teoría del presupuesto familiar? A ver. El presupuesto familiar no es otra cosa que un procedimiento mediante el cual hacemos una planificación y un control de las cuentas escondidas económicas de un hogar. Yo voy a hacer un control y voy a hacer una planificación de las cuentas que hay en el hogar, de todos mis gastos y todos mis ingresos. En este sentido, los gastos se planifican y se comparan con los ingresos de los miembros de la familia, obteniendo un saldo final. Yo tengo que sumar todos mis gastos y tengo que sumar todos mis ingresos y los comparo. Comparo ingresos con gastos totales del mes en un hogar. Este resultado, esta comparación, me va a dar dos resultados. Un resultado puede indicar que los gastos son menores que los ingresos. Tengo más ingresos que gastos. Entonces tengo un presupuesto superavitario. El otro resultado que me puede dar es que los gastos son superiores a los ingresos. En este caso, tengo un presupuesto deficitario. ¿Ok? Entonces, obviamente, lo que busca cada hogar en el Perú y en general es tener más ingresos que egresos, tener un presupuesto superavitario. Entonces, ¿cuáles son los ingresos mensuales que generalmente se pueden considerar? Todos los ingresos de los miembros de la familia. Entonces, imaginémonos, todos los hogares no son iguales, hagan una introspectiva, un pequeño análisis en sus hogares para ver cómo está la situación del presupuesto ahí. Imagínense lo siguiente. A ver. Sumamos los salarios, el ingreso. Papá y mamá trabajan. Pueden tener ingreso de cada uno, 2 ingresos ahí. Ok. Pensiones. Hay algún jubilado, un pensionista, hay un miembro de la familia que está jubilado, un abuelito, alguien. Si no hay, no se suma, obviamente. Pensiones alimenticias. Hay familias que se han juntado ahora, pero anteriormente han tenido un hijo anteriormente y reciben una pensión por ese familiar. Son familias que se han vuelto a juntar, hay una gran cantidad de ellas en la realidad, y hay un ingreso por pensión alimenticia ahí. Entonces, intereses en cuenta bancaria. De repente yo tengo cuentas depositadas, depósitos a plazo, cuentas en activos que me generan un interés. Me pagan mensual, semestral, anual, me generan un interés, un ingreso. Otro ingreso bastante común en los hogares es, por ejemplo, el alquiler. Hay hogares que tienen en las viviendas el segundo piso, el tercer piso, un cuarto, un par de habitaciones alquiladas para estudiantes o cualquier otra familia, y ese alquiler le representa un ingreso mensual. 500 soles, 600 soles, 300 soles, lo que fuera, representa un ingreso adicional. Ya tengo el ingreso del papá, el ingreso de la mamá y los alquileres, 3 ingresos, por ejemplo. Por ahí tenemos trabajos extras o
u otros ingresos. La mamá hace buenos dulces, es una gran cocinera y por ahí prepara dulces los fines de semana y tiene un ingreso ahí en la venta de dulces, de pasteles. Puede ser, hay situaciones en las que se dan algo similar. Entonces, sumo todos los ingresos en el mes. Esos ingresos en el mes representan la parte de ingresos de mi presupuesto. ¿Y qué le resto a eso? Obviamente los gastos. ¿Los gastos en qué sentido? Todos los gastos en que incurre el hogar, la familia, durante el mes. Yo en mi vivienda, ¿qué gasto? Si tengo casa propia, de repente la estoy pagando, le tiene una hipoteca, tengo que pagar mensualmente. ¿Es un gasto? Por supuesto. Si no pago, me quita mi casa. Otro gasto. De repente no tengo casa propia, tengo casa alquilada. Tengo que pagar el alquiler de la vivienda. Mensual. Es un gasto también. Tengo que gastar en comida, higiene, cuidado del hogar. Todo lo que gasto mensualmente en alimentos. Hay familias que lo sacan semanalmente. 100 soles semanales van al mercado y compran para toda la semana. 100 soles semanales para el mes gastan 400 soles. Hay familias que tienen sus compras mensuales, van al mercado y hacen las compras para todo el mes. Y es un solo gasto, pero ya depende de cada uno. Los suministros, el agua, los servicios, el agua, la luz, el internet, el gas, son bienes que no puedo dejar de pagar. Si no pago el agua, puedo generar un problema de salud. Igual la luz, el internet. Antes se podía establecer que el internet era un gasto que se podía obviar, pero ahora el internet es un gasto tan importante como cualquier otro servicio. Igual el gas. Cuidado personal, ropa, peluquería, etcétera. Pago de impuestos, las vacaciones, los pagos de deuda, de repente tengo carro que lo he comprado por cuotas, las letras del coche, la educación, el colegio, la universidad de los hijos. Si tengo hijos en edad escolar o hijos en edad universitaria, se incrementa el gasto. El transporte, gasolina, metro, autobús, metropolitano. El ocio, hay algunas familias que salen a comer una vez a la semana o una vez al mes fuera. O los regalos, por Navidad, por cumpleaños, etcétera, etcétera. Todos esos gastos deben ya estar planificados y presupuestados en el presupuesto de todos los hogares. Espero que sus hogares lleven algo parecido, porque es una herramienta importantísima. Entonces, como les decíamos, esto puede tener dos resultados. Que los ingresos sean mayores a los egresos o que los ingresos sean menores a los egresos. Presupuesto superavitario y presupuesto deficitario. Entonces, el presupuesto familiar va a permitir determinar los gastos ineludibles y los prescindibles. De esta manera voy a planificar el ahorro previsional, los fondos para cubrir emergencias y finalmente prevenir el endeudamiento excesivo. Ahora, si yo tengo un presupuesto superavitario, gano 5.000 soles, sumo los ingresos de mi hogar y son 5.000 soles. Y sumo los gastos de mi hogar y son 4.000 soles. Entonces me está sobrando 1.000 soles mensuales. ¿Qué hago con esos 1.000 soles? ¿Me lo gasto? ¿Incremento mi gasto? No. Con esos 1.000 soles, lo que generalmente deberíamos hacer, y hacen muchas familias, es ahorrarlo. Ahorrarlo con un fin previsional, porque mañana más adelante no sabemos qué gastos pueden ocurrir. Entonces, lo ideal es ahorrar, invertir ese ahorro y generar más ingresos, pero si no, lo ahorro. Si por el contrario, mi presupuesto es deficitario, yo he sumado mis ingresos y tengo ingresos por 3.000 soles y mis gastos son 4.000 soles, me está faltando 1.000 soles para cubrir mis gastos mensuales. Entonces, ¿qué es lo que generalmente hacen las personas? Se endeudan, piden prestado. Pucha, me faltó para cubrir los gastos de este mes, me presto de un familiar, un vecino, o voy a usar la tarjeta de crédito. Entonces, eso puede ocurrir, nadie está libre de eso. Y lo que debe ocurrir en los hogares es tratar de buscar y cubrir esa brecha, esa diferencia en el menor tiempo posible.
yo no puedo estar todos los meses con un presupuesto deficitario, porque eso generaría un problema de endeudamiento continuo. Está bien que te pueda faltar en un mes, 2 meses, 3 meses, porque las situaciones obligan muchas veces a esos gastos imprevistos que incrementan el presupuesto, el gasto, pero no lo puedes hacer constantemente. Los 12 meses del año no puedes estar con presupuesto deficitario. Ahí ya tienes un problema de endeudamiento y ahí generas un problema y una grave crisis en el hogar. ¿Ok? Entonces, ¿qué me va a ayudar el presupuesto a determinar qué gastos son ineludibles y qué gastos son prescindibles? Para ello tengo que establecer que existen 2 tipos de renta: la renta absoluta y la renta permanente, los ingresos absolutos o los ingresos permanentes. Cuando hacemos referencia a los ingresos absolutos, estamos haciendo referencia a los ingresos disponibles de cada año. Yo tengo que establecer mis gastos y antes de gastar, yo tengo que saber con cuánto dinero voy a contar durante el año. A ver, muchos hogares en el Perú y muchas personas empiezan a trabajar y todavía no saben exactamente cuánto van a recibir durante el mes o cuánto van a recibir durante el año y ya se gastan su dinero. Muchas personas, es más, antes de cobrar ya se gastaron todo su dinero. Hacen gastos adelantados antes de saber exactamente cuánto van a recibir y con cuánto se van a quedar. Y ahí hay problemas. ¿Qué nos dice la teoría de la renta absoluta? Esta renta establece la renta disponible de cada año. El consumidor individual determina que parte de su renta actual va a destinar para el consumo basándose en el nivel absoluto anual. Incluye la suma de gratificaciones, subsidios, descuento de impuestos, etcétera, etcétera. Estadísticamente está comprobado que el nivel de ingreso disponible anual es el factor más importante que determina el consumo de un país. Entonces, ¿qué ocurre? A ver, imagínense ustedes, egresan de la universidad, de acá a 5 años egresan como los grandes profesionales que seguro van a ser, y de pronto los contratan en una empresa, pero como practicantes o un periodo de prueba. Vayan haciéndose la idea que los contratos en el Perú ya no son indeterminados, son determinados, tienen duración. Generalmente que contrata un mes para probarte, 2 meses, 3 meses, periodos de prueba, y ya si veo que funciona, te contrato 6 meses, 1 año. ¿Ok? Pero si su primer contrato es de un mes mensual, en periodo de prueba, y vas a ganar el sueldo mínimo, por ejemplo, 930, en función a ese contrato de un mes y a ese ingreso, yo voy a poder planificar mis gastos anuales. Yo voy a saber, ya mira, ya empecé a trabajar, seguro me va a quedar y me van a aumentar, y voy a ser un gerente de esa empresa, me empiezo a comprar mi carro, empiezo a gastar el dinero. No, yo no puedo planificar gastos si yo no tengo seguros mis ingresos anuales. Si ni siquiera ha pasado un mes, ni siquiera sé si me van a renovar, 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año. Ya cuando tenga seguro el contrato por 1 año, yo puedo planificar mis gastos anuales. A eso se refiere. Muchas personas todavía no les pagan y ya se gastaron el dinero. La renta absoluta, tener seguros los ingresos durante el año. Y de esa manera, ahora sí, me han hecho el contrato de 1 año, voy a ganar 2.000 soles mensuales, entonces ya empiezo a planificar mis ingresos anuales, voy a ganar 24.000 soles al año y cuáles son mis gastos, en qué puedo gastar, qué puedo pagar. Recién ahí los establezco. Renta absoluta. Y la renta permanente es otra modalidad de renta que estipula que el consumo es una función que depende de la renta o ingreso permanente y no solo de su renta anual, entendiendo como renta permanente la que el consumidor espera cobrar a lo largo de un conjunto amplio de años. De pronto, en la empresa donde estoy, debido a mi gran capacidad, me hicieron un contrato indeterminado. Y gracias a mi capacidad de ahorro y previsión, he adquirido varios activos. Me compré mi departamento, mi casa, o me compré un camión y lo alquilo, ese camión, para trabajar,
y tengo una renta permanente, constante. Una renta constante que ya la puedo determinar como permanente. Entonces, de esa manera, yo ya puedo establecer que tengo un nivel constante de gasto. Yo ya sé que puedo gastar constantemente y puedo establecer mi consumo mensual. No es esporádico, no promedio, sino un consumo mensual a largo plazo. Yo me puedo endeudar en créditos hipotecarios, créditos vehiculares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Renta absoluta y renta permanente. Ya establecí cuáles son mis ingresos y la forma de medirlos. Ahora, los gastos. De pronto, tengo tres tipos de gastos: los fijos, los mensuales, los discrecionales. Los gastos fijos son básicamente los gastos que tenemos indispensables, de los cuales no podemos prescindir. Los gastos regulares necesarios para mantener un cierto nivel de vida, como la alimentación, la salud, los servicios, medicamentos, etc. Gastos de los cuales no puedo prescindir. El alquiler, si es que vivo en casa alquilada. Los gastos mensuales vendrían a estar dados por aquellos gastos secundarios que me ayudan a mejorar el nivel de vida. Entonces, estos son gastos como la educación, los préstamos, las hipotecas, los que me ayudan a mejorar mi nivel de vida. ¿Ok? Y por último tenemos los gastos discrecionales, los gastos referentes al ocio, al lujo, a la vanidad, la diversión, que pueden desaparecer o reducirse con facilidad. Entonces, una vez que yo he determinado todo esto, ¿para qué me ayuda este punto? Para determinar qué gastos puedo prescindir. A ver, si mis ingresos empiezan a reducirse por diferentes motivos, yo lo primero que tengo que eliminar, la lógica me dice, son los ingresos y los gastos discrecionales. 0 vacaciones, 0 comidas afuera, 0 videojuegos, 0 artículos de lujo. Se fueron los gastos discrecionales. Me quedo con los fijos. ¿Sí? La educación, ¿qué tipo de gasto dijo que era y por qué? Es que tengo una duda, ¿no? La educación. ¿Qué tipo de gasto dijo que era y por qué? Es que tengo la duda, estaba pensando que podría ser mensual, pero creo que usted ha mencionado que era discrecional. Exactamente. Ahora lo aclaramos. ¿Ok? La educación no es un gasto fijo, no es un gasto primario. Los gastos primarios y los gastos fijos son aquellos gastos de los cuales no podemos prescindir, de los cuales tenemos que sí o sí utilizar durante el mes. Alimentación, obviamente, no podemos dejar de alimentarnos. Salud, si estamos enfermos, no podemos dejar de comprar medicinas, atendernos. Vivimos en casa alquilada, el pago del alquiler no podemos dejar de pagar, etcétera, etcétera. Son aquellos indispensables, fijos. La educación está considerada como un gasto mensual o un gasto secundario. Lamentablemente es importante la educación, nadie niega que no, pero no es primordial. Nadie se va a morir si no estudia. A lo mucho quedaremos ignorantes, burros, pero no nos moriremos. Es por ello que la educación es un gasto mensual o secundario. En ese sentido, una vez que yo he eliminado los gastos discrecionales porque se han reducido mis ingresos, y aún así no me alcanza el presupuesto, no llego a tener un presupuesto superavitario, sigo con presupuesto deficitario, tengo que empezar a reajustar o eliminar los gastos mensuales. Es lo que hacen y han hecho muchos hogares, por ejemplo, en pandemia. Los hijos están en el colegio particular, los reduzco al colegio nacional. Ya no van a ir al colegio particular, ahora van a ir al Fe y Alegría, colegio nacional. No tiene nada de malo, es más, en modalidad virtual conozco gran cantidad de familias que han sacado a sus hijos de colegio particular y los han llevado a colegios nacionales. Virtualmente no hay mucha diferencia. Al final, ya cuando se reactiven las clases presenciales, ya veremos. Es un gasto que se puede manejar en este caso. Las hipotecas, las deudas, el endeudamiento, los financiamientos, todo aquello que me ayude a mejorar la calidad de vida es un gasto mensual o secundario. Ya con eso yo ya tengo que quedarme única y exclusivamente con los gastos fijos o primarios.
alimentación, vestido, servicios, vivienda, salud, etc. De esta manera, el presupuesto familiar empieza a reajustarse para arriba o para abajo. Lo importante aquí es poder determinar con anticipación mi nivel de ingresos antes de realizar cualquier gasto. Una vez que yo he calculado que voy a recibir tanta cantidad de ingresos familiares, ya puedo establecer cuánto va a ser mi gasto mensual, cuánto voy a gastar en alimentos, en vestido, en salud, en diversión, si es que va a haber excedente para eso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esta es una herramienta que lamentablemente no hacen muchos hogares, lamentablemente por el día a día, porque no hay una constancia en los ingresos, es un ejercicio que no se lleva a cabo constantemente, y eso es un gran error. ¿Por qué? Porque de todas maneras yo tengo que establecer la posibilidad de generar una capacidad de ahorro para el futuro. No todos los meses nos va a ir mal, no todos los meses va a ser deficitario nuestro presupuesto. Tenemos que llegar a un presupuesto superavitario y mantenerlo. Y ese excedente ahorrarlo para posteriormente invertirlo. Profesor, disculpe, ¿y el internet? ¿Qué tipo de gasto sería? Es que, bueno, por esto de la pandemia creo que ya se estaba volviendo ya también algo básico, por así decirlo. ¿Dónde estaría ubicado en todo caso? Exactamente. En la actualidad, los servicios tienen mucha variación. En la actualidad, los servicios básicos son el agua y la electricidad, y el Internet ha empezado a tomar vital importancia, pero sigue siendo un gasto secundario o mensual. Si bien es cierto, es de vital importancia porque, por ejemplo, no puedes estudiar a distancia o no puedes hacer clases online si no tienes internet, definitivamente, pero es similar a la educación. No te vas a morir si no te educas. Vendría a ser todavía un gasto mensual. Lamentablemente, en un futuro, todo va a estar interconectado. Ya dentro de, ya está a la vuelta de la esquina. Y va a ir tomando cada vez mayor importancia. Tanto es así que se encamina para ser un gasto fijo o primario, básicamente. Lamentablemente, en la actualidad se necesita internet para casi todo. Que en el Perú, lamentablemente, tengamos uno de los internets más malos y caros de la región, ya es otro tema. En otros países, inclusive en Europa, el internet es gratuito. Cuando es para educación, es gratuito. Lamentablemente aquí todavía no llegamos a eso. Esperemos que pronto lleguemos a esos niveles. Ok, jóvenes. Estamos. Les voy dejando las claves de los ejercicios. Son 10 para la resolución de los problemas de la semana. Espero que lo puedan ver. La sesión de hoy ha sido bastante corta con el tema de circulación. Tenemos la siguiente sesión, distribución. Acá hay un punto importante que quiero que les quede claro, y esto ha generado bastante confusión en las preguntas del examen, porque viene como alternativa. Tanto circulación como distribución vienen como alternativas de respuesta para temas sobre economía, factores productivos, circulación, distribución. No es lo mismo, ténganlo claro, son muy parecidos, suenan muy parecidos. Circulación y distribución son dos cosas diferentes. Les van a poner muchos distractores: circulación, distribución, comercialización, etcétera, etcétera, etcétera. Y tengan en claro cuándo se hace referencia a uno y cuándo se hace referencia a otro. Circulación es básicamente el traslado de los bienes y servicios desde los lugares de producción, fábricas, industrias, hacia el consumidor final a través del mercado. No
se vayan a confundir. Es muy fácil caer en el error y lamentablemente nos equivocamos. Son preguntas bastante, ahorita las podemos considerar muy obvias, pero basta que estemos en nuestros 15 minutos de distracción y nos equivocamos. Ok, jóvenes. ¿Alguna pregunta, alguna duda que haya quedado hasta ahí? ¿Algo que no les haya quedado claro para reforzarlo? Por lo que veo, no. Ok. Gracias, jóvenes, por la atención prestada. Gracias por la atención. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Cuídese, profe. Gracias, Gracias, profe. profesor. Gracias. Hasta luego. Hasta la próxima clase, profesor. Nos vemos, chicos. Gracias, profe, cuídese.